Shalom, shalom, bienvenidas y bienvenidos a su página y canal Torá, Alimento para el Alma. En esta ocasión les estaré compartiendo la bendita porción de la Torá llamada Toldot, que comúnmente suele traducirse al español como generaciones. En este tema estaré interpretando las escrituras más allá de lo literal del texto. Además, verán cómo las palabras del bendito Zohar van en conjunción con las palabras del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Antes de comenzar con la Parashat, les quiero comentar que Dios me mostró que en el Tratado Toldot del Zohar no solo se habla de las generaciones de Jacob y Esab y otros temas que se encuentran literalmente, sino que en este Tratado Toldot están ocultas o codificadas generaciones y demás revelaciones de lo que ocurrió en otros mundos. Sabiendo esto, comenzaré leyendo Bereshit o Génesis 25-21, donde dice: Yitzhak o Isaac rezó al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Eterno lo escuchó. Y Ribca, su mujer, concibió. Bueno, esto es lo que nos dice Génesis 25-21. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los sabios judíos respecto al por qué Rebeca o por qué Ribca era estéril o no podía concebir? Los sabios nos dicen que Rebeca o Ribca, en hebreo, había nacido sin útero. Y esa era la razón por la cual no podía tener hijos. Pero su esposo, Yitzhak, oró o rezó para que ella pudiera concebir. A pesar de que Ribca tenía una convicción elevada, no pudo despertar una conexión con un nivel de masal elevado que desbloquea hijos y sustento. Esto solo lo pudo desbloquear Yitzhak debido a la elevación sublime de conciencia que tenía. Y es aquí donde surge una de las preguntas más importantes de este tema. ¿Por qué nuestras matriarcas, Sara, Ribca, Rachel y Lea, tuvieron tanta dificultad para concebir o para tener hijos? Y la respuesta es que para revelar luz, o el bebé, en Malhut, que es el mundo físico en el que vivimos y que es oscuro, se requiere gran esfuerzo. Así que Dios hizo esperar a las matriarcas para concebir, porque primero necesitaba purificarlas y llevarlas a niveles espirituales más elevados mediante la intensificación de sus rezos o de sus tefilot, ya que ellas, al ser Malhut, necesitaban gran esfuerzo para traer a las 12 tribus de Israel, para hacer descender a esas 12 almas de tzadikim, de justos, que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Y es importante destacar que tanto Yitzhak y Ribca se elevaron por encima de estas influencias planetarias o astrales, y al elevarse sobre estas influencias astrales, se convirtieron en los capitanes de su propio destino. Yitzhak y Ribca unificaron el nombre sagrado de Dios y lograron hacer descender un alma de un tzadik que más adelante iba a ser conocido como Jacob o Israel. Más adelante, la Torá nos dice que los dos niños, Jacob y Esab, luchaban dentro del vientre de Ribca. Sobre esto, el Midrash Bereshit nos dice que Ribca sentía que dos fuerzas peleaban en su vientre, tratando de matarse entre sí. Cuando Ribca pasaba por un Beit HaMidrash o una casa de estudios orales de la Torá que había en aquella época, se producía un sacudón y una movilización interna en esa dirección. En cambio, cuando pasaba por un templo pagano donde se practicaba la idolatría, sufría otro movimiento hacia él. Es importante aclarar en este punto que a pesar de que en esta época todavía no se había entregado la Torá escrita, ya se tenía conocimiento de ciertos mandamientos y ciertas revelaciones orales que vinieron desde Adam Harishon y que pasaron de generación en generación. Por ejemplo, ¿cómo sabía Noah o Noé cuáles eran los animales puros y los animales impuros?
¿O cómo sabía Job, que se tenían que hacer sacrificios? Algo a destacar muy importante sobre la lucha de Jacob y Esab dentro del vientre de Ribca es que esta lucha entre Jacob y Esab es una metáfora de la lucha entre el cuerpo, que representa a Esab, y el alma, que representa a Jacob. Y de hecho es la historia de cada uno de nosotros. Es una lucha de cada uno de nosotros en contra del Satán, del ego y de la mala inclinación. También es una metáfora del deseo de recibir, que representa también a Esab, y de una conciencia elevada, que representa a Jacob. Por eso, primero nació Esab, que representa el deseo de recibir, y después nació Jacob, que representa la conciencia, agarrándole el talón, el ekeb, a Esab, que es el deseo de recibir. Todos tenemos conciencia desde nuestro nacimiento, pero es muy baja, y es nuestro trabajo elevarla, así como lo hizo Jacob. Más adelante, en Bereshit, Génesis 25-27, se nos dice que Esab era hombre cazador y hombre de campo. Estas dos palabras, cazador y campo, son dos códigos. La palabra cazador es un código para juicio, haciendo referencia a la columna izquierda. Y la palabra campo es un código para Malhut, el mundo físico en el que vivimos. Esto significa que a Esab solo le importaban las actividades del mundo físico material, actividades que tuvieran que ver con la satisfacción de su carne y el deseo de recibir para sí mismo. Después se nos dice que era pelirrojo o robicundo, y esto también es una referencia a la izquierda, a la sefirá de Geburá no corregida. Esab estaba en el nivel Nefesh, que es el nivel más bajo del alma de los 5 que hay. En 1 Corintios 2:14 leemos lo siguiente: pero el Hijo del Hombre, en la carne, haciendo referencia al hombre animal que está en el nivel más bajo del alma llamado Nefesh, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A Esab solo le importaba recibir para sí mismo, era un completo egoísta, y no le interesaba en lo más mínimo el compromiso que conlleva la primogenitura. Por su egoísmo y su mala actitud, se perdió de grandes bendiciones para él y para su descendencia. La tradición judía nos dice que el día que Jacob le arrebató la primogenitura a Esab, que es la representación del Nahash o la serpiente, fue un día 14 de Nisán, fecha que quedaría plasmada para siempre, ya que aún cuando el segundo templo estaba en pie en Jerusalén, la ofrenda de Pascua era traída ahí en la tarde del 14 de Nisán. Y no solo eso, sino que un 14 de Nisán, nuestro bendito Mesías, Yeshua HaMashiach, o Jesús el Cristo, murió colgado en el madero o en el árbol de la vida un 14 de Nisán. Y de esta manera, nuestro bendito Mesías le arrebató el reinado a la serpiente, al Nahash, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, como lo dice Colosenses 2:15. Génesis 25:25 nos dice que Esab había nacido rojizo y peludo. Respecto a este verso, el Midrash Bereshit Toldot nos dice lo siguiente: Ribca dio a luz mellizos. El primero de los mellizos, que es Esab, era un pequeño extraño. No parecía un recién nacido, porque era peludo, con barba y la boca llena de dientes. Y lo llamaron Esab, que significa el terminado, pues había nacido con los pelos como un adulto. Como ustedes escucharon, Esab era físicamente muy extraño y diferente a los otros bebés de su edad. Personalmente, le pedí revelación a Hashem, a Dios, sobre el por qué Esab había nacido de esta manera. Y por medio de mi madre, la sierva Mishpahá, me reveló que Esab
había nacido así por una alteración en las cromosomas, células madre, entre otras cosas. Y también me dijo que en su nacimiento influyó el planeta Marte en la ovulación y por eso se le llamó rojizo. Recuerden que el planeta Marte es comúnmente llamado el planeta de la guerra y es por eso que el carácter de Zab era agresivo y tenía el temperamento de un asesino. El Nahash, la serpiente, usó a parte de la descendencia de Zab para encarnarse y tratar de destruir a la simiente de Jacob. De Zab descendieron grandes naciones que hasta el día de hoy son muy poderosas, como lo son Inglaterra, Italia, que es en sí una referencia al exilio en el que todavía estamos, que es el exilio de Roma, y la otra nación es Alemania, Amalek, de donde salió el movimiento nazi y donde se dio a conocer la sociedad secreta u organización secreta llamada Illuminati de Baviera. En el libro del Aleph Bet, Sefer Hamidot, traducido como el libro de los atributos, el Rabbi Nachman de Breslov, de bendito recuerdo, nos dice que una persona anormalmente velluda, como era el caso de Zab, es susceptible de mucho daño e infortunio a manos del otro lado, del mundo oscuro. Y nos dice que una segulá para protección es recitar la sección de la Torá que se lee en Yom Kippur en Levítico 16. Otro comentario muy interesante sobre Zab lo encontramos en el Midrash Bereshit Rabbah 65:10. Aquí el Midrash nos dice que Zab era en realidad un Zair, es decir, un duende o demonio, ya que esa era la manera de llamar a los duendes, como lo dice el versículo en hebreo de Isaías 13:21. Aunque aquí los sabios se pueden estar refiriendo a que Zab se comportaba como un demonio y no como un hijo de Dios, y es por eso que el Midrash Bereshit Rabbah lo llama Zair. Pasando a otro tema de la Parashat Toldot, en Bereshit o Génesis 25:28 leemos que Yitzhak amaba a Esab porque le gustaba lo que cazaba, pero Ribka amaba a Jacob. Este verso que les acabo de leer es uno de los versos de toda la Biblia más criticados por personas que desconocen el lenguaje cabalístico que está detrás de esto. ¿Acaso los patriarcas y matriarcas tenían preferencia con sus hijos? ¿Acaso estas carrozas celestiales, estos tzadikim con almas elevadas, tenían preferencias con sus hijos? Y algo similar se muestra en Génesis 37:3, donde dice que Israel o Jacob amaba a Yosef más que a todos sus hijos. Hay que entender que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que significa. Estos versos los tenemos que interpretar en Sod desde una perspectiva elevada cabalística. Nuestro patriarca Yitzhak representa a la Sefirá Geburá, pero es la Sefirá Geburá corregida, y Esab representa la Geburá no corregida. Aquí hay una afinidad de Yitzhak con la izquierda de Esab, y es con el fin de corregirlo, pero no existen preferencias, sino afinidad. Recuerden que la Sefirá Geburá se encuentra en la columna izquierda del árbol de la vida. Nuestro patriarca Jacob es la carroza de Tiferet en la tríada superior del escudo de David, y Yosef es la carroza de Yesod en la tríada inferior, así como la energía de la columna central. Su afinidad se debe a que ambos representan el aspecto de la columna central. El caso de Jacob y Yosef es similar al caso de Yitzhak y Esab. No es que Yitzhak tenga preferencia por Esab y no es que Jacob tenga preferencia por Yosef, solo que en los dos casos, tanto los padres como los hijos pertenecen a la misma columna y hay una afinidad entre ellos, mas no preferencias.
Nuestros patriarcas, Yitzhak y Jacob, estaban en niveles tan elevados de conciencia que no podían tener actitudes tan bajas como tener preferencias con los hijos. Pasando a otro tema de la Parashá Toldot, leemos en Bereshit 26, del 1 al 2, que hubo hambruna en la tierra, aparte de la hambruna primera que hubo en los días de nuestro patriarca Abraham. Es importante que sepan que todos los textos hebreos de la Biblia están codificados y tienen diferentes vestimentas. No podemos tomar toda la Torá literalmente porque estaríamos malinterpretándola. Estos versos necesitamos elevarlos a un nivel de interpretación Sod, que es el nivel más elevado de la Kabbalah. En el lenguaje de la Kabbalah, la hambruna es falta de sabiduría, es falta de Jochma. Y en este caso, nuestro patriarca Yitzhak necesitaba ir con Abimelech a la tierra de Gerar para pasar por un proceso que lo elevaría no solo en emunah, sino en sabiduría. Es importante aclarar en este punto que aunque Dios les había permitido a Abraham y a Jacob en el futuro bajar a Egipto, el Creador ordenó a Yitzhak que no fuera a Egipto. Esto se debe a que Yitzhak representa el juicio, a Geburá, y solo la tierra de Israel podía contener la fuerza y la intensidad del poder de este juicio, por lo cual Yitzhak debía permanecer en Israel. Si nuestro patriarca Yitzhak hubiera abandonado Israel, se habría desatado el juicio para que reinara sin restricciones en el universo. Recuerden que la tierra de los filisteos en esa época estaba comprendida en los límites de la tierra de Israel, la cual en el futuro heredarían los descendientes de Jacob. Regresando al tema, ahora que sabemos que en el lenguaje de la Kabbalah la hambruna es falta de sabiduría, ¿cuál sería el alimento espiritual que nuestra alma necesita para alimentarse y no tener más hambre? La respuesta es la Torá. Es la Torá el alimento que nuestra alma necesita. Y ese fue uno de los motivos por los cuales Dios nos dijo que a este canal y página le pusiéramos ese nombre, Torá, alimento para el alma. Y esta es una de las razones principales por la cual enseñamos en este canal y página Torá, ya que ¿quién es la Torá hecha carne? La respuesta es nuestro bendito Mesías Yeshua, conocido como Jesús el Cristo. En Yohanan o Juan 6:51 leemos lo siguiente. Dijo Yeshua, Anihu, yo soy el pan que imparte vida, que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá siempre, y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos de saciar nuestra hambruna, que es falta de sabiduría de lo alto, con el conocimiento de la Kabbalah, con las palabras de Yeshua, con las benditas escrituras. Leemos Juan o Yohanan 6:35. En este verso, Yeshua dijo, yo soy el pan que imparte vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que tiene munaj en mí nunca jamás tendrá sed. En este verso, Yeshua nos dice que toda persona que tenga hambre o falta de sabiduría o falta de jochma tiene que ir a él. ¿Y quién es él? La Torá. Yeshua es la Torá hecha carne que nos quita la hambruna, que es en sí la falta de sabiduría. Y es bien sabido en el lenguaje cabalístico que a la Torá se le conoce como el Mesías hecho carne, y al bendito Zohar se le conoce como el alma del Mesías, debido a las grandes revelaciones que contiene, y que al igual que la Torá, son el alimento que nuestra alma necesita. Más adelante, en este mismo capítulo 26 de Génesis, encontramos a un personaje llamado Abimelech,
que era el rey de los filisteos en la época en la que Itzhak fue a Gerar. Es importante aclarar que a todos los reyes de los Pelishtim o de los filisteos, la Torá les llama Abimelech. Y otra revelación que les quiero agregar es que Abimelech también es el nombre del zar o principado o ángel negativo que regía a los filisteos. Este secreto se encuentra en el texto hebreo de Génesis 26:1. En este texto encontramos un makev, que es un guión horizontal que se usa para unir dos o más palabras de un versículo. Pero en la sabiduría de la Cábala se enseña que cuando en un verso de la Biblia encontramos un makev que une dos palabras, es porque ahí hay un secreto adicional que está codificado. Este tipo de secretos solo se pueden descubrir en el texto hebreo, pero no en las traducciones al español de las Biblias, ya que el lenguaje español solo nos muestra la parte literal del texto, pero no muestra la profundidad del hebreo, que es la lengua sagrada con la cual Dios entregó su Torá. Con esto les hago saber la importancia de aprender el hebreo bíblico para que puedan profundizar en la palabra de Dios y no solo se limiten a la parte literal del texto. En Génesis 26, del 6 al 7, encontramos que Yitzhak le dijo a los hombres de Gerar que Ribca era su hermana. Estos versos también han sido de los más malinterpretados por no conocer el Sod o los conceptos hebreos profundos que contienen. Deben de saber que cuando Yitzhak le dice a los hombres de Gerar que Ribca era su hermana, no estaba mintiendo, ya que bíblicamente a la esposa se le podía llamar hermana y amiga. Esto lo podemos encontrar en el Cantar de los Cantares 5.2 y en Primera de Corintios 9.5. Una historia similar la encontramos en la Parashat Lech Lejá, cuando Abraham y Sarai descendieron a Egipto. Abraham le dijo a Sarai que dijera que era su hermana, y al igual que Yitzhak, Abraham no estaba mintiendo, ya que a la esposa se le podía llamar hermana y amiga, según Cantares 5.2 y Primera de Corintios 9.5. Nuestro patriarca Yitzhak aprendió situaciones que su padre Abraham utilizó para su protección y la de Sara, y en este caso Yitzhak le hizo un llamado a su hermana, que es la Shejiná o la presencia divina. Es importante que entiendan que en el lenguaje de la Kabbalah, a la hermana se le conoce como la Shejiná o la presencia divina. Ahora saben que nuestro patriarca Abraham y nuestro patriarca Yitzhak no mintieron, sino que le estaban haciendo un llamado a la Shejiná, a la presencia divina, para su protección y la de su familia. Aún en Mishle, Proverbios 7.4, nos dice que a la sabiduría se le puede llamar también hermana. Y el bendito Zohar agrega que a la Shejiná se le conoce como la hermana de todos los hombres. Algo más que les quiero agregar es que Rebeca o Ribca, siendo el alma hermana o el alma gemela de Yitzhak, personificaba a la misma Shejiná, a la cual la misma Kabbalah la describe como nuestra hermana. Ahora que conocen estos conceptos profundos del hebreo, deben de entender que si no interpretan la Biblia en grados elevados, terminarán malinterpretando las escrituras y llevando a otras personas a falsas doctrinas. Haz Beshalom. A continuación, les mostraré un tema del que muy poco se conoce a profundidad, ya que estos conceptos que les revelaré no se suelen enseñar comúnmente en sinagogas, quejilot, iglesias o congregaciones. En este tema conocerán cómo la Nahash o el serpiente ya tiene a su simiente viviendo entre nosotros. Y no solo hablo de los Ereb Rab, sino de otras razas que hoy en día la gente conoce como los reptilianos, los grises y otras razas
que estuvieron viviendo en la tierra antes de la creación de Adam Harishon. Tienen que entender que en este mundo ya existen otras razas humanoides e híbridas que ya se han infiltrado en las sinagogas, en las Kehilot, en las iglesias, en las congregaciones, en el gobierno, en la política y en las demás áreas del mundo. De hecho, les contaré algo de lo que fuimos testigos mi familia y su servidor. Hace ya varios años, cuando mi familia y su servidor vivíamos en la ciudad de Fortín de las Flores, allá en Veracruz, nos invitaron a ministrar a una congregación en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y cuando estábamos ministrando, Dios nos reveló que en esa congregación, escuche bien esto que le voy a decir porque no es broma, esto es real. Cuando estábamos ministrando en esa congregación, Dios nos reveló que en esa congregación estaba infiltrado un descendiente de los elfos. Este ser tenía la apariencia física como la de una persona común, pero sus facciones, especialmente sus ojos y sus orejas, eran muy extrañas. Y este ser estaba siendo usado por demonios y por el árbol del mal para dividir a esa congregación. Y aclaro que mi intención al contarles este pequeño testimonio es con el propósito de que entiendan cómo la simiente de la serpiente ya está encarnada en este mundo. Sus hijos ya tienen cuerpos físicos y por eso son muy importantes las midot o los dones espirituales como el discernimiento de espíritus y el don o el atributo de ciencia y conocimiento para poder detectar a estos seres, ya que estos seres se están infiltrando en todas las áreas de la humanidad y están preparando el camino para la llegada del anti-Mashiach, del anticristo. Escuchen esto, por favor. Las almas proceden de dos árboles. Un árbol es representado por Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob, que representa el árbol de la vida. Y el otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de la serpiente, el Sitra Hará. Estas almas de personas que vienen del árbol del mal comúnmente son invitadas por personas a congregaciones, sinagogas o iglesias para que conozcan de la Torá o el Evangelio. Pero a pesar de que se ore o se rece por ellos, o se les ministre o se les libere y se revuelquen en el suelo, nunca cambiarán para bien o nunca habrá un nuevo nacimiento en ellos, ya que sus almas proceden del árbol del mal y su intención no es hacer teshuvá o retornar a Dios, sino que estas almas son enviadas por el árbol del mal para dividir o destruir al cuerpo de Mashiach, a Israel, para destruir a las congregaciones y demás lugares donde los hijos de Dios se reúnen para estudiar la palabra del Eterno o para adorarle. El Zohar también afirma que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal tienen su propia semilla en este mundo, y la simiente de Esab es el conducto que el árbol del mal utilizó para encarnarse en este mundo. En la simiente de Esab hay unos seres que son llamados los Minim, y no deben ser confundidos con un grupo de personas que existieron aproximadamente después del segundo siglo, a los que igualmente se les llamaba Minim o herejes. Estos Minim de los que les estoy hablando, que son descendientes de Esab, son especies que descienden de Samael, un ángel caído, y de su mujer, Lilith, un espíritu maligno femenino, que habitan encarnados en este mundo en seres humanos de carne y hueso, que lucen como nosotros, los seres humanos, y que son los que han inventado toda clase de hechicerías, encantamientos, paradigmas, sistemas sociales, comunismo, feminismo,
ideologías de género, sistemas políticos, ejércitos, religiones y todo un sistema educativo para separar al ser humano de su creador y destruir de esta forma el recuerdo de que fuimos hechos a imagen y semejanza del Boreolam. A este sistema, la sabiduría suprema lo llama el dragón o la serpiente antigua, que aparecen en el libro de Apocalipsis 12 y 13. Este sistema, llamado el dragón o la serpiente antigua, que son nombrados en Apocalipsis 12 y 13, son representados por la Torre de Babel, Egipto y el becerro de oro, y derivaron en 4 imperios humanos que han estado en contra del establecimiento de la verdad de la Torá en los seres humanos, y son los siguientes: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Estos 4 imperios son la metáfora de 4 seres que gobiernan las esferas celestes, hasta que se revierta por completo el aspecto llamado primogenitura. Estos 4 imperios tienen 4 gobernadores que están activos y en completa acción en este mundo actualmente, y son los siguientes: Sariel, Bezarel, Sarael y Samael. Antes de continuar, quiero recomendarles que no pronuncien estos nombres de estos 4 ángeles negativos, ya que si ustedes no tienen las armaduras espirituales adecuadas o una cobertura espiritual adecuada, pueden ser atacados. Antes de que les diera este tema, personalmente estuve haciendo rezos, oraciones y estuve meditando en ciertas letras hebreas para protegerme de ataques espirituales. Sabiendo esto, continuamos con el tema. Estos ángeles negativos, Sariel, Bezarel, Sarael y Samael, tienen potestad sobre las 70 naciones que son representadas hoy en día por todas las naciones de nuestro mundo. Y Sariel es el jefe de todos ellos. Bezarel es el encargado de las guerras y matanzas en este mundo. Sarael es el encargado de los engaños, hechicerías y de la promoción de las religiones de este mundo, al igual que es el sustentador de un sistema educativo, político y religioso en todo el mundo que aleja la conciencia del ser humano de su esencia primordial y lo encarcela en un grado llamado religión. Samael es la encarnación de todos ellos y su mujer Lilith también está encarnada en este mundo. Ambos son humanoides y ambos son poseedores de un conocimiento tecnológico con el cual están seduciendo las potencias de este mundo a través de viajes y abriendo ventanas cósmicas en el universo. Ellos representan a todas las apariciones extraterrestres que hoy en día están tan popularizadas en todo el mundo. Ellos tienen hijos en este mundo de carne y hueso, pero su aspecto es de un tono grisáceo, porque su sistema circulatorio no es de sangre como el de los seres humanos y animales, sino que es de un líquido gris llamado tefá. Este ángel caído, Samael, es un humanoide que vive en una región específica de este mundo y es el jefe de todos los gobernantes y del sistema llamado el dragón, y su misión suprema es la destrucción del alma del ser humano, y esta es la razón por la cual los judíos y todo aquel que está en la conciencia llamada Israel cumple con la mitzvah o el mandamiento de los tzitziot, que sirven para recordar los mandamientos y no caer en este sistema de la bestia. Siguiendo con el tema, en Bereshit o Génesis 3.1 se nos dice que el Nahash o el serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, y le dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del jardín? Si este texto que les acabo de leer lo analizamos en el hebreo original,
se darán cuenta que contiene grandes secretos bíblicos que el español no revela. Por ejemplo, la palabra Harún. Aquí los sabios dicen que esta palabra contiene un gran secreto, ya que si se le agrega la letra Yod, nos da la palabra Herom, que significa desnudo o sin vestimentas. Lo que la sabiduría cabalística nos revela sobre este texto hebreo es que la serpiente no tenía vestimentas espirituales de luz como las que tenía Adán, y se las quería robar. El Nahash, o la serpiente, era un ser astuto e inteligente, pero a la vez estaba desnudo y sin vestimentas celestiales como las de Adán. En Bereshit 3.1 leemos una frase que dice, de todos los animales del campo. Pero aquí la palabra hebrea hayat, que se traduce como animales o bestias terrenales, es la misma palabra que hayot, que son animales celestiales. Ahora póngame atención aquí. El Nahash era una hayá o un animal intermedio entre ambos mundos, el supremo y el terrenal. Este ser del que les estoy hablando, este Nahash, no crean que es una serpiente o una víbora como los animales que vemos hoy en día en el campo o en la televisión, sino que este ser era intermedio entre dos mundos, el mundo supremo y el mundo terrenal. Y ahora sabrán por qué. En el mismo texto, Bereshit 3.1, encontramos una palabra que se traduce como Hasadé o del campo. Esta palabra tiene una letra hebrea Hei al principio, que representa al mundo supremo, y una letra Hei al final, que representa al mundo terrenal. Y en medio quedan las letras Shin, Dalet, que significa literalmente demonio. Cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente le robó sus vestimentas espirituales y el nombre sagrado de Dios fue desunificado en la tierra. Por eso, hoy en día, es un deber de todos los hijos de Dios unificar el nombre sagrado de Dios al elevar la letra Hei que está caída y que representa a nuestro mundo físico, a la Matrix. Cuando Yeshua decía en Matityahu o Mateo 4:17, vuélvanse de sus malos caminos, hacía referencia en el lenguaje elevado de la Kabbalah que teníamos que ir de la última letra Hei, que es el mundo del 1% en el que vivimos, hacia las 3 primeras letras del nombre sagrado de Dios, que representan la realidad del 99%. Pero esto solo lo podremos hacer mediante la letra hebrea Bab, que en el Zohar es llamada el Hijo, haciendo referencia a Yeshua, nuestro Mesías, que es el que nos reconecta con la letra hebrea Yod, que en el Zohar es llamada el Padre. Sabiendo esto, ahora entendemos profundamente las palabras de nuestro Mesías en Yohanan o Juan 14:6, donde dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Con esto entendemos que para llegar al Arihampin, al rostro extendido o a la tríada superior del árbol de la vida, primero tenemos que pasar por el Seir Ampin o el rostro pequeño, que es en sí la representación de nuestro bendito Mesías. En el Zohar, Bereshit B 332, leemos lo siguiente. Rabí Elazar dijo, cuando la serpiente o el Nahash inyectó su impureza en Java, en Eva, ella la absorbió, queriendo decir que la serpiente preñó o embarazó a Eva, y cuando Adán copuló con ella, ella dio a luz 2 hijos, uno del lado impuro, y ese fue Caín, y el otro del lado de Adán, y ese fue Hebel o Abel. Hebel reflejó la imagen superior y Caín la inferior. En consecuencia, sus caminos se apartaron. Este texto del Zohar
confirma las palabras que Yeshua dijo en Primera de Juan 3:12, donde afirmaba que Caín era hijo del maligno, de la serpiente. Siguiendo con el tema, el rabino Israel Lifshitz, en su comentario a la Mishnah Tiferes Israel, comenta lo siguiente: la serpiente y las otras especies del campo a las que se refiere la Torá en Bereshit o Génesis 3 son sobrevivientes de uno de los 7 mundos anteriores al nuestro. A estos 7 mundos anteriores se les conoce como los 7 reyes del dominio de Sab el malvado, y a los 7 en conjunto se les conoce como Rosh Haesab o la cabeza de Sab. Ellos están nombrados en Génesis 36 del 31 al 39 y son los siguientes: Bela, Yobab, Husham, Hadad, Samla, Shaul y Baal Hanán. Como lo escucharon, el rabino Israel Lifshitz afirma que el Nahash o el serpiente y las otras especies del campo estuvieron viviendo en otra época aquí en la tierra antes de que Adam Harrishon fuera creado. Y es bien sabido en la sabiduría cabalística que cuando el libro de Bereshit nos habla de los 6 días de la creación, nos está revelando en un lenguaje más elevado los 6 mundos o épocas en las cuales otras razas estuvieron gobernando aquí en la tierra. Y esta es una de las razones por las cuales en todo el mundo se han encontrado restos de otras especies que tienen miles o millones de años y son más antiguas que la misma humanidad, que según el calendario hebreo tiene casi 6.000 años de antigüedad. Como pueden darse cuenta, el texto hebreo de la bendita Torá contiene grandes secretos bíblicos, así como toldot o generaciones de otros seres y de otras épocas en las que la tierra tenía otro esplendor. Sabiendo esto, a continuación pasamos al último tema de la Parashat Toldot, específicamente en la introducción al Midrash Hanelam del Zohar del Tratado Toldot. El Zohar Toldot 5:33 al 34, Midrash Hanelam, nos habla de un futuro llamado Leatit Labo, que se traduce al español como el futuro por venir. En este periodo, Yeshua HaMashiach, nuestro bendito Mesías Jesús el Cristo, revelará secretos que nunca han sido revelados. Secretos que están ocultos desde los 6 días de la creación. Pero a este futuro por venir no se podrá entrar con este cuerpo físico, que en hebreo se le llama afar, ya que nuestro cuerpo físico es una mezcla humano-reptil, como ya lo vimos anteriormente. Esto sucedió cuando el Nahash o serpiente se mezcló con Eva, y el resultado fue este cuerpo físico llamado afar o polvo. Este afar, este cuerpo físico que tenemos, no se refiere al polvo de la tierra, sino se refiere a nuestro cuerpo físico. En el Zohar Toldot 5:33 al 34 leemos lo siguiente: los sabios enseñaron que en el futuro el Santísimo, bendito sea Él, haciendo referencia a Dios, levantará a los muertos y sacudirá el polvo de ellos. Como resultado, ya no estarán hechos de polvo, como estaban cuando fueron primero creados del polvo, el cual no dura, como está escrito, y formó Hashem Elohim al hombre del polvo de la tierra, como lo dice Bereshit o Génesis 2:7. En el instante en que sacudan el polvo de sus esqueletos corpóreos, tendrán estructuras perdurables o cuerpos glorificados, como está escrito, sacúdete el polvo, levántate y siéntate Jerusalén, como lo dice el profeta Isaías o Yeshaya 2:2. Perdurarán y ascenderán desde bajo el suelo para recibir sus almas en la tierra de Israel. En ese tiempo el Santísimo, bendito sea Él, derramará sobre ellos todas las clases de fragancias que están en el jardín del Edén, como está escrito, las mandrágoras otorgan una fragancia, como lo dice Cantar de los Cantares o Shir HaShirim 7:14.
Estas palabras del bendito Zohar, que hacen referencia a la resurrección de los muertos, van de la mano con lo que se revela en el Brit Hadashah o Nuevo Pacto. En 1 de Corintios 15:42 leemos: Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En Mateo 13:43, Yeshua nos dijo: Entonces los que andan según la Torá resplandecerán como el sol en el Malhut de su Padre. El que tiene oídos espirituales, oiga. Lo que Yeshua nos está tratando de decir aquí es que toda persona que ande según la Torá tendrá cuerpos glorificados y estará en el reino de los cielos junto con el Padre. Después en Yohanan o en Juan 5:28 al 29 leemos: No os maravilléis de esto, pues viene la hora cuando todos los que están en los Kebarim o los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, mas los que practicaban lo malo a resurrección de condenación. Por último, en Filipenses 3:20 al 21 leemos: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón Yeshua el Mashiach, el cual, escuchen esto, transformará nuestro cuerpo corrupto, nuestro afar, este cuerpo físico que nos heredó la serpiente, para que sea semejante a su cuerpo incorruptible, a su cuerpo glorificado, según la eficacia del poder dado con él, que es capaz también de sujetar a sí mismo todas las cosas. Pasando al tema del futuro por venir, que en hebreo se dice Leatit Lavó, encontramos que la gematría de Atit Lavó nos da 517 y la palabra Israel en gematría nos da 541. Si a la gematría de Israel le restamos la gematría de Atit Lavó, nos da 24. Y este número 24 hace referencia a los 24 libros de la Tanaj o del Antiguo Testamento, lo cual nos insinúa que en Leatit Lavó o en el futuro por venir se van a revelar todos los secretos que quedaron ocultos en la Tanaj, en la Biblia, y hasta ese entonces tendremos el conocimiento completo de este estado de conciencia llamado Israel. Es el Leatit Lavó en el futuro por venir, donde se van a celebrar las bodas del Cordero, y es aquí donde los justos y justas comerán del banquete del esplendor celestial. En el Zohar Toldot 5:41 leemos lo siguiente: Rabí Yehudá dijo a Rabí Hillá: Hemos aprendido que el Santísimo, bendito sea Él, preparará un banquete para los justos en el futuro. ¿Qué es este banquete? Contestó: Antes de que fueses a estos santos ángeles, o sea, los sabios de la Mishnah, oí lo que Rabbi Elazar dijo. Esto puso mi corazón en paz, porque Rabbi Elazar dijo que el banquete de los justos en el futuro es como está escrito: quienes contemplaron al Elohim comieron y bebieron, como lo dice Shemot o Éxodo 24:11. Aquí está escrito comer, pero Rabbi Elazar anotó que en un lugar esto es explicado como disfrutar y en otro comer. ¿Cuál es la diferencia? Respondió: hay de los justos que no tengan tanto mérito, disfrutarán el esplendor aunque no entiendan nada. Sin embargo, los justos que ameriten el esplendor divino comen hasta que lo comprenden completamente. Comida y bebida se refieren a este banquete y comida solamente. ¿De quién sabemos esto? De Moshe, de Moisés, como está escrito: no comió pan ni bebió agua, como lo dice Shemot 34:28. ¿Por qué esto? Porque Moshe comió otra comida, la cual es el esplendor celestial. La comida de los justos en el futuro será de esta manera. Leemos Apocalipsis 19 del 7 al 9. Gócense y regocíjense, denle gloria, pues llegó el tiempo para la boda del Mashiach,
y la esposa de Hashem está lista. Y le fue dado que se vistiera de lino fino resplandeciente, limpio, porque el lino fino son las obras de Tzedaká de los Yehudim, de los judíos. Y me dijo, escribe, cuán bendecidos los que han sido invitados a la boda del Mashiach. Y añadió, estas son las verdaderas palabras de Dios. En el Zohar Toldot 5:42 seguimos leyendo que Rabbi Yehudá dijo que el banquete de los justos en el futuro es participar de su alegría. De acuerdo con el versículo, el humilde lo oirá y se alegrará, como dice Salmos o Tehilim 34:3. Rab Juná dijo que esto se entiende del versículo, alégrense quienes poseen su confianza en ti, que griten de alegría por siempre, como dice Tehilim o Salmo 5:12. Rabbi Yitzhak dijo, ambos ocurrirán en el futuro. Fuimos enseñados por Rabbi Yossi que el vino embodegado con sus uvas desde los 6 días de la creación contiene los materiales antiguos que no fueron revelados al hombre desde el día en que fue creado, y están destinados para ser revelados a los justos en el futuro. Esto es ciertamente su alimento y su bebida. Este vino del que habla el Zohar, que está embodegado con sus uvas desde los 6 días de la creación y que contiene los materiales antiguos que no fueron revelados al hombre desde el día en que fue creado, son los secretos que nuestro bendito Mesías Yeshua revelará en el mundo por venir. En Matityahu o Mateo 26:29, Yeshua revela esto. Él dijo, y os digo que desde ahora jamás beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Estas palabras de Yeshua confirman lo que previamente habíamos leído en el Zohar Toldot 5:42, donde se afirma que había vino embodegado con sus uvas, haciendo referencia a los grandes secretos de la Torá que Yeshua revelará y que están ocultos desde los 6 días de la creación. Con estas palabras del Zohar y de Yeshua, termino esta parashat esperando que este tema les haya gustado y les haya sido de gran bendición para sus vidas. Si algo quieren agregar o si tienen alguna duda, la pueden escribir en los comentarios. Primeramente el Eterno, espero estar más adelante compartiéndoles más porciones de la bendita Torá. Que Adonai, el Eterno Dios de Israel, los bendiga. Shalom, shalom.